Vamos a empezar con nuestra clase 3.2 de la unidad 3, ¿sí? Recuerden, esta es la última semana de clases de esta unidad. Las siguientes semanas son para que ustedes puedan realizar las actividades, terminen de realizar las actividades, lo que les falte, ¿sí? Una recomendación también adicional a esto es que no dejen todo para el final. Dediquen un poquito de tiempo a cada actividad y les va a ir mucho mejor, ¿sí? No, a nadie le gusta, creo, hacer las tareas de refuerzo, así que espero que todos terminen en el tiempo de hasta el 9 de junio que está habilitada la plataforma. Espero que todos terminen sus actividades, ¿ok? Muy bien, entonces vamos a empezar. Buenas noches, licenciado. licenciado. Buenas noches, compañeros. Buenas noches. Vamos a empezar con nuestra clase, ¿ya? El tema de hoy, permítame un momento. Noche, licenciado. Buenas noches. El tema del día es la probabilidad, definición de probabilidad, las combinaciones y permutaciones, ¿sí? ¿A qué se refiere esto? Ya vamos a ver. El objetivo de nuestra clase es comprender los conceptos fundamentales de probabilidad como espacio de muestra, evento mediante la socialización de la teoría y la práctica con ejercicios para reconocer cuándo aplicar determinados métodos de conteo en la probabilidad. Vamos a ver la probabilidad, métodos de conteo, combinaciones y permutaciones, como ya les había comentado. Vamos a ver. Un voluntario, por favor, que nos ayude con la lectura. O voluntaria. Yo le voy a leer, profesor. Julia. Diga, por favor. ¿Qué es la probabilidad? La probabilidad es simplemente que tan posible es que ocurra un evento determinado cuando no estamos, por favor que hagan silencio, cierren el micrófono, cuando no estamos seguros del resultado de un evento. Podemos hablar de la probabilidad de cierto resultado que tan común es que ocurran. Al análisis de los eventos gobernados por la probabilidad se le llaman estadísticas. Ya, muy bien. Aquí en Gracias. estas imágenes, gracias también. En estas imágenes, miren, tenemos nosotros algunos casos, algunos ejemplos de probabilidad, ¿sí? Como nos dice el significado, la definición. Es simplemente qué tan posible es que ocurra algún evento determinado, ¿sí? Por ejemplo, estamos eh, tenemos una ruleta, ¿sí? Tenemos un juego de cartas, tenemos un juego de dados, un póker, ¿sí? Entonces, ¿qué tan probable es, por ejemplo, si nosotros lanzamos un dado, qué tan probable es que en el dado nos salga un número que queramos, ¿sí? O si hacemos la ruleta, qué tan probable es de que vayamos a sacar el número uno, el número dos, ¿sí? De eso se trata. Y también tiene que ver, como nos dice aquí, la probabilidad con la estadística. Y ya viendo lo que es la estadística, vamos a ver nosotros métodos de conteo, ¿ya? Entonces, como tenemos aquí otro ejemplo para entender la probabilidad, es lo que nosotros hacemos con una moneda. Por ejemplo, en un partido de fútbol o si queremos, qué sé yo, apostar algo o ganar algo, hacemos un volado, lo que se le conoce, lanzamos la moneda, ¿verdad? Entonces la moneda tiene cara o sello. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que caiga cara? Nosotros la podemos encontrar al usar una ecuación. También la podemos eh, realizar de forma intuitiva, ¿sí? Tal vez decimos, es la mitad, porque la moneda tiene dos caras.
Entonces, puede ser la mitad que salga cara y la otra mitad que salga sello. Entonces, es 50-50. Entonces, ¿cómo podemos resolver esta ecuación o plantear esta ecuación? Bien, tenemos aquí, la probabilidad es igual al número de posibilidades que cumplen la condición sobre el número de posibilidades igualmente probables. Entonces, por ejemplo, si queremos sacar cara o sello, solamente vamos a tener la posibilidad de una, ¿sí? Solamente va a ser una, cara o sello. Sobre el número de posibilidades probables, entonces aquí sí viene las dos, lo que tiene la moneda, cara o sello. Entonces, ahí nos sale 0.5 nos sale, pero lo podemos expresar en porcentaje, que sería el 50%. Vamos a ver también otros ejemplos. Miren, como les había comentado igual hace un momento, en la imagen que teníamos, tenemos un dado, ¿sí? En este dado tenemos 6 posibilidades, porque tenemos los números del 1 al 6, ¿sí? En cada cara vamos a encontrar un número diferente. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de sacar el número 1? Pues ponemos la fórmula que nos indica, ponemos el 1 y el número de posibilidades que tenemos, que son 6, ¿sí? Los 6 números. Y ahí nos va a dar la respuesta, que sería 0 punto algo, o lo podemos expresar en porcentaje. Lo mismo acá, miren, otro ejemplo. ¿Qué probabilidad de sacar el 1 o un 6? Entonces ya tenemos dos alternativas, ¿sí? Dos posibilidades. Entonces vamos a realizar vamos a plantear la ecuación. Entonces, 1 o 6 van a ser 2, ¿sí? Dos posibilidades sobre igual el número de elementos que tiene el dado, o números que tiene el dado, que son 6. Y nos sale un tercio, que dividido sería 0.33, ¿sí? Entonces sería el 33%. Y nos dice que la probabilidad de un evento solo puede ser un número entero, perdón, un número entre 0 y 1. Y también, como les había comentado, puede escribirse en porcentaje. Siempre va a haber el número que nos salga en estas probabilidades, va a ser solamente entre 0 y 1. Puede ser un 0,00001, como ya vamos a ver un ejemplo, de acuerdo al número de posibilidades probables que haya, ¿ya? Ahora, ¿para qué nos sirve la probabilidad? Por favor, alguien que nos ayude con la lectura. Otro voluntario o voluntario. Buenas noches, licenciado. Yo le ayudo. Buenas noches, gracias. La probabilidad se utiliza en muchas áreas como las matemáticas, la estadística, la física, la economía, las ciencias sociales, entre otras. Los primeros estudios de probabilidad se desarrollaron para resolver problemas de juegos y es allí donde más se nota su uso, porque te puede servir para tener más oportunidades de ganar o para ahorrarnos dinero al no jugar o juegos en los que es muy probable perder. Ejemplo, si crees que un 4% es muy poco, te sugiero que no compres lotería, ya que la probabilidad de que salgas sin número de los 100,000 que hay en el bombo es un diminuto. Ese número es aproximadamente el mismo que el de elegir una gota de agua correcta en un bidón de 5 litros. Muy bien. Sí, entonces miren, el ejemplo más claro de esto, la lotería, ¿sí? Nosotros tendríamos que tener el 4% o tendríamos un 4% de probabilidades de ganarnos la lotería. Entonces, imagínense, todo el mundo, solamente ese poquito, ¿sí? También en esta parte creo que es algo del azar, algo de suerte, pero no es aconsejable, digamos, comprar la lotería. Pero para los que lo hagan, pues están en su derecho.
Ahora, por ejemplo, como nos dice aquí, la probabilidad más se desarrolló en los juegos. Por ejemplo, ahora nosotros, en la actualidad, los que van a jugar, ¿no? O simplemente vamos a hacer algo común, el fútbol o el vóley. Por ejemplo, alguien dice, es probable que mi equipo gane, entonces yo voy a apostar. Sí, porque el equipo puede ser que esté en una racha de buenos juegos, de que tenga buenos jugadores. Entonces, ahí es probable que uno pueda apostar y ganar. Pero también va a haber la posibilidad, la probabilidad de que pierda. Entonces, siempre va a haber un 50-50. Puede cambiar este porcentaje de acuerdo a las circunstancias, como les digo, de que un equipo de fútbol tal vez tenga un mejor jugador, de que, de que tenga una buena racha, de que al otro equipo tal vez le expulsen un jugador. Entonces, hay muchas variables que pueden aumentar la probabilidad. Siga, por favor, los tipos de probabilidad. Alguien que otro voluntario o voluntario. Yo, profe, Siga, por favor. existen diferentes enfoques para calcular la probabilidad dependiendo del tipo de evento y la información disponible. Algunos enfoques comunes incluyen probabilidad clásica. Se utiliza cuando todos los resultados posibles son igualmente probables. Se calcula dividiendo el número de resultados favorables entre el número total y resultados posibles. Probabilidad frecuencial. Se basa en la observación y recopilación de datos empíricos. Se calcula dividiendo el número de veces que ocurre en eventos. Unos conjuntos se repiten repeticiones por el número total de repeticiones. Probabilidad subjetiva. Se basa en la estimación subjetiva de un individuo o en una opinión personal sobre la posibilidad de que ocurra un evento. En esta medida pueden variar de una persona a otra. Ya, mire, entonces la clásica es lo que vimos al inicio, ¿sí? Lo de la moneda. Se calcula dividiendo el número de resultados favorables por el número total de resultados posibles. Igual la probabilidad de frecuencia, entonces lo que habíamos visto el ejemplo anterior. Y esta probabilidad subjetiva es, por ejemplo, también lo que les acabé de comentar en cuanto a un partido de fútbol. Para una persona puede ser probable de que el equipo gane, sí, pero para otra persona va a ser probable de que ese equipo empate o de que también pierda. Entonces, esto es algo subjetivo que depende de la persona o del individuo que está percibiendo esa probabilidad. Como les había dicho, todo esto de la probabilidad está relacionado con la estadística. Y la estadística, pues, se trata sobre todo de conteo, de contabilizar situaciones o contabilizar hechos. Entonces, vamos a ver lo que son los métodos de conteo. ¿Ya? En lo que se va a basar nuestra clase, los métodos de conteo. Por favor, alguien que nos ayude con la lectura. Yo, licenciado, si es posible. Sí, por favor, siga. Método de conteo. Hay muchas situaciones en las que se hace necesario contar la cantidad de elementos de conjuntos relacionados con todo entre sí o formas subgrupos respondiendo a determinadas características. En su gran mayoría, estas situaciones corresponden a experimentos aleatorios y el conteo es un proceso que permite conocer el número de puntos muestrales en dicho experimento. Existen varias técnicas de conteo que permiten saber de antemano el número de elementos en un espacio muestral. En un experimento aleatorio
teniendo en cuenta el orden y la repetición de los elementos. Dentro de estas técnicas se encuentra el principio de multiplicación, la permutación y la combinación, las cuales se pueden complementar con diagramas de de árbol que permite conocer o listar los posibles resultados. Ya, muy bien, gracias. Entonces, miren, los métodos de conteo, por ejemplo, vamos a ver esta imagen, ¿sí? Entonces, ¿qué nosotros podemos a contar aquí? Como nos dice, vamos a hacer de un conjunto, vamos a hacer subgrupos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en este grupo, en este conjunto de aquí tenemos nosotros unas pelotitas de colores. Entonces, ¿qué subgrupos podemos sacar o realizar? Por ejemplo, las bolitas de color morado, las bolitas de color blanco, las bolitas de color verde o amarillo, ¿sí? Entonces, de eso se trata el método de conteo. De un conjunto hacer subgrupos. ¿En qué nos vamos a basar nosotros o los temas que vamos a ver? Son la permutación y la combinación. Lea, por favor, otra persona. Las permutaciones, Perdón. las permutaciones y las combinaciones son maneras de representar grupos de objetos al seleccionarlos en un conjunto y formar subconjuntos. Con las permutaciones y las combinaciones podemos organizar ciertos grupos de datos. Miraremos una introducción a las permutaciones y las combinaciones y aprenderemos a usar sus fórmulas. Ya, miren, entonces aquí nosotros ya vamos a encontrar unas fórmulas, lo que nos va a facilitar realizar los cálculos cuando son permutaciones o cuando son combinaciones. Miren, las permutaciones, les voy a leer yo, ¿ya? La permutación es una técnica de conteo que permite calcular las posibles ordenaciones de los elementos de un conjunto o número de elementos del espacio muestral de un experimento aleatorio. Esta parte recuerden bien, en esta técnica de conteo se considera que existe el orden en la muestra, pero no es posible repetir ningún elemento de la población en su conformación. Por ejemplo, aquí vamos a poner el ejemplo de una combinación de una caja fuerte o la combinación o la clave de nuestra tarjeta de crédito, ¿ya? Tiene que haber un orden, porque si nosotros no ponemos en el orden correcto, no nos va a dar la posibilidad de abrir una caja fuerte o de retirar dinero. Y tampoco podemos repetir ningún elemento. Ahora bien, la combinación es una técnica de conteo que se aplica en experimentos aleatorios en los que no se tiene en cuenta el orden, en que se eligen los elementos y no es posible también la repetición. Entonces, miren aquí. En la combinación, recuerden bien, esa es la diferencia. En la combinación no se tiene en cuenta el orden. Por ejemplo, aquí tenemos una ensalada de frutas, ¿verdad? Este es el resultado, una ensalada de frutas. Pero no importa el orden en que yo ponga el guineo, el kiwi, las fresas, las piñas o lo que tenga esa ensalada. Puedo poner primero las fresas o puedo poner primero el plátano, puedo poner primero el guineo, cualquier fruta puedo poner. No altera, no va a alterar el resultado de tener una ensalada de frutas. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Normalmente usamos la palabra combinación descuidadamente, sin pensar en si el orden de las cosas es importante o en otras palabras. Dice. La ensalada de frutas es una combinación de manzanas, uvas y bananas. No importa, como les decía, el orden que pusimos las frutas, podría ser bananas, uvas o manzanas, o uvas, manzanas y bananas. Es la misma ensalada, lo que les había dicho. Mantenemos o vamos a tener el mismo resultado. En cambio, la combinación de la cerradura es 4, 7, 2. Ahora, sí importa el orden. 7, 4, 2 no funcionaría.
ni 247. Entonces, tienen que ser exactamente 472. Entonces, esa parte tienen que recordarse, ¿sí? En la combinación no importa el orden y en la permutación sí importa el orden. ¿Ok? Ahora, vamos nosotros, o cómo podemos describir matemáticamente estas fórmulas que ya vamos a ver a continuación. Tenemos que entender y reconocer la función factorial. ¿Qué es la función factorial? Es o significa que vamos a multiplicar números descendentes, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos 4 factorial. Este símbolo siempre nos va a indicar factorial, ¿sí? 4 factorial, ¿qué quiere decir? Tenemos que multiplicar números descendentes hasta el número 1, ¿sí? Siempre hasta el número 1. Entonces, miren el caso. El 4 vamos a multiplicar el 4 por el 3, por el 2 y por el 1. En el 7 factorial vamos a multiplicar el 7 por el 6, por el 5, por el 4 y así sucesivamente hasta llegar al número 1. Sí, en todos los ejercicios que nosotros veamos, igual que ya vamos a repasar, vamos a encontrar este símbolo que es factorial, sí, la función factorial. Pues miren aquí, tenemos las fórmulas de la permutación y las fórmulas de la combinación. Entonces miren aquí. Si es que tenemos una colección de n objetos, ¿sí? Vamos a tener aquí una n. La n. Entonces, el número de maneras que podemos escoger será r de ellos y la fórmula nos dice que p n de r es igual a n factorial sobre n menos r factorial. ¿Sí? Entonces, estas formulitas ustedes tienen que recordarse para realizar las tareas. Y la fórmula de las combinaciones dice, si es que no quisiéramos tomar en cuenta las diferentes permutaciones de los elementos, podemos dividir la expresión de arriba por el número de permutaciones. Entonces, miren aquí. Si ustedes se dan cuenta, n factorial sobre n menos r factorial es lo mismo de es la permutación, ¿sí? Lo que aquí vamos a aumentar es el r factorial, ¿ya? Entonces vamos a realizar unos ejercicios para que ustedes vayan entendiendo de mejor manera. Miren, siempre ya nos van a dar el número n y también el número r. Entonces solamente lo que debemos hacer nosotros es reemplazar y acordarnos de cómo resolver el número factorial. ¿Ya? Entonces aquí tenemos, miren. N nos dice que es 10. Reemplazamos la orden por el 10. Y R es igual a 3. Entonces acá abajo tenemos 10 menos 3 factorial. Resolvemos la operación que tenemos en el paréntesis y nos queda 7. Muy bien. Tenemos 7 factorial que multiplica a 3 factorial. ¿Qué debemos hacer aquí? Miren, aquí empezamos a hacer la operación que veíamos hace un momento. El 10 factorial vamos a multiplicarlo sucesivamente hasta llegar a 1, ¿ya? En el ejemplo. Pero como aquí nosotros tenemos un 7 factorial, solamente vamos a llegar hasta este número, ¿sí? ¿Por qué? Porque, permítanme un momento, al nosotros llegar de esta expresión hasta el 7 factorial, vamos a ver que podemos simplificar. ¿Sí? Miren, simplificamos de este número el 7 factorial con el 7 factorial de acá abajo. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos queda? Vamos a multiplicar. Perdón. 10 por 9 por 8, que nos da 720. Y como aquí todavía mantenemos el 3 factorial, tenemos que hacer 3 por 2 y por 1. Y la respuesta nos da 720 dividido para 6, que es 120.
¿Ya? Miren, acá tenemos otro ejemplo. Este de aquí era de la combinación, ¿sí? Miren, aquí dice combinación, encontrar las combinaciones. Ahora dice acá, encontrar las permutaciones. Igual tenemos el número n y el número r. Lo que tenemos que hacer es solamente reemplazar, ¿sí? Pues miren aquí, para que se entienda igual la partecita. Aquí tenemos 7 factorial. Entonces, el factorial, el número de arriba, el numerador, solamente vamos a llegar hasta que este número coincida con el denominador, ¿sí? Entonces, aquí tenemos 7 factorial arriba en el numerador y 7 factorial abajo. Nosotros simplificamos o anulamos estos términos porque son iguales y solamente nos queda multiplicar 10 por 9 por 8. Y la respuesta nos da 720. Ahora, vamos a ver. Vamos a hacer este ejercicio, ¿ya? Si nosotros tenemos en N5 y R3, ¿cuál es el número de las permutaciones? A ver, alguien que me indique, ¿ya? Les pongo la fórmula, miren. N factorial sobre N menos R factorial. Con estos números. Miren, 5 y 3. A ver, les doy 2 minutitos para que hagan, ¿verdad? Porque eso es bien sencillo. Es 60, profesor, en el 5. Perdón. 60. Me faltaba 60. Muy bien, correcta la respuesta. Voy a anotarme su nombre, señor Arias Castro, Julia Arias Castro. Ya les recuerda que les correcto. decía, si ustedes participan, ustedes se van a ganar unas notas. Entonces, yo aquí ya voy. Luego de que usted termine sus actividades, si le hace falta una nota, pues ya tiene asegurado. Les pongo la fórmula de la combinación. Ya, y ahí tenemos n es igual a 6 y r es igual a 2. A ver, alguien que me diga. ¿Y el otro ejercicio cuánto sale?
24. No. No. Licenciado, a mí me sale 30, no sé. Pero como se simplifica el 4, porque 6 menos 2 es 4. Así es, 6 menos 2, 4. Entonces tiene que multiplicar 6 por 5. Pero abajo tiene un 2 factorial. No se olviden. Miren, por eso les puse la fórmula de la combinación. Le falta el R factorial. Allá. Sí, por eso les puse, miren, el primero que hicimos era permutación, entonces esta es la fórmula de la permutación. Pero en la combinación cambia o se adiciona el R factorial. Entonces la respuesta, Ya, esa no copié esa fórmula, por eso que estoy equivocada. ya. A ver, la respuesta es 15, ¿ya? En vista de que se nos va el tiempo, vamos a realizar las preguntas de la clase, ¿sí? Para que comparen los que estaban realizando el ejercicio, la respuesta es 15, ¿ya? Para que puedan seguir haciendo y verifiquen. Muy bien, vamos. Permítanme, les comparto la otra pantalla. Ya, miren, aquí tenemos, déjenme ver, estamos en su curso. Ay, no, perdón. Estamos en décimo. Ay, perdónenme. Ya, las preguntas de la clase. Bien, en las permutaciones, ¿el orden de organización no importa? ¿Verdadero o falso? Es falso porque eso importa. Eso, muy bien. En las permutaciones, el orden sí importa, ¿sí? Una combinación se relaciona a la acción de organizar los elementos de una colección de modo que el orden no importe. ¿Verdadero o falso? Verdadero, porque eso no importa cómo vaya Verdadero, la combinación. exactamente. Muy bien. ¿Sí? Y miren, ahí está. Responden así y tienen 10 sobre 10. La primera, bueno, en las permutaciones sí importa el orden, entonces es falso. Y la segunda es en la combinación, no importa el orden, verdadero. ¿Sí? Muy bien. Les agradezco mucho su atención, su responsabilidad por estar aquí y nos veremos en otra oportunidad. Que tengan una excelente noche.